Muy buenas amigos, bienvenidos al cine, un día más, nuevo vídeo. ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy venimos con un vídeo especial, venimos con un vídeo de homenaje a uno de los grandes actores de la historia del cine, un actor clásico, un actor maravilloso en todos los sentidos, en fin, una mega estrella, una de las grandes estrellas del cine. Y es nada más y nada menos que Robert Redford, ¿no? Yo creo que es un vídeo necesario, es un vídeo que tenía pendiente hacer. Como ya sabéis, desgraciadamente Robert Redford murió a finales del año pasado, en septiembre del 2025. Yo por esa época estaba un poquito apartado del canal, entonces no subí nada. Pero ahora quería remediarlo, ¿no? Quería subir algo de él. Entonces voy a hablar un poquito de él y voy a enseñar películas que tengo de él, ¿no? Algunas películas que tengo de él, no todas, primero porque muchas las tengo por ahí guardadas y tengo muchísimas películas, ya lo sabéis. Y para que no se haga muy largo el vídeo, ¿no? Voy a enseñar algunas así que me gustan mucho. Y nada, ¿no? Espero que os guste. Y empezamos. Robert Redford, pues, como ya sabéis, una de las grandes estrellas del cine clásico y del cine en general. Él murió con 89 años, era un gran amante de la pintura, era un gran amante también de la naturaleza, ¿no? Era un defensor fiel de la naturaleza. En su carrera como actor, aparte de sus grandes interpretaciones, hay que hablar también de la importancia de su físico, ¿no? Era un tío muy guapo, era un tío rubio, llamaba mucho la atención, ¿no? Un tío con mucha presencia, como ya sabéis, y yo creo que eso influyó mucho en su éxito en el cine. Aparte de eso, es un gran actor. Era no solo un gran actor, ahora hablaremos de la faceta como actor, era también un gran director. Tiene auténticas maravillas. Él hacía un cine muy clásico, un cine muy pausado, muy reposado, muy poético, muy lírico, en fin. Era un cine muy independiente y él tiene auténticas maravillas. Su primera película, de hecho, le dio el Oscar como director, que sería Ordinary People, Gente Corriente, el título en español. Y ahí ya vemos el estilo de Redford, dramático, muy personal, muy íntimo, ¿no? Son películas muy introspectivas, muy emocionales también, ¿no? Con el sentimiento a flor de piel, película de sentimientos, en fin. Él, la verdad que eligió muy bien los papeles, tiene grandes películas, ahora hablaremos un poquito de las películas, tiene una lista de películas formidables. Después hay que hablar también de los actores con los que trabajó, ¿no? Él formó un buen tándem, una buena pareja con Paul Newman, pero curiosamente solo hicieron dos películas juntos, que sería El Golpe y Dos Hombres y un Destino, un western magnífico. El Golpe, curiosamente, es la película que más le gustaba a él, uno de los mejores guiones que se han escrito en la historia del cine, con un final brutal, uno de esos finales con un giro sorprendente. Y en fin, pues Redford, aparte de un gran actor, era un galán, era un símbolo sexual, ¿no? Para las mujeres de aquella época. Tenía una gran presencia y un gran carisma, yo creo que eso es fundamental, la presencia que tenía. Ya he dicho, fue un defensor del cine independiente. Fue una injusticia que él nunca ganó el Oscar como actor, sí como director, por su película Gente Corriente, pero como actor no lo ganó. Otro de los disparates, de los grandes y diversos disparates que cometió la Academia de los Oscars. Y en cuanto a esto del cine independiente, él es el fundador del Festival de Sundance, Festival para el Cine Independiente. Recalcar de nuevo su faceta como ecologista, ¿no? Como defensor de la naturaleza. Tenía también muy destacable también la sonrisa. Yo creo que la sonrisa de Redford es única, ¿no? Es un tío con una interpretación muy contenida. No era un tipo de actor como, por ejemplo, Jack Nicholson, que siempre estaba como pasado, ¿no? Siempre estaba como excesivamente expresivo. Él no, él tenía una interpretación contenida, porque sus interpretaciones son contenidas, son tranquilas. Su carrera, hay que decir que su carrera despegó con Descalzos en el Parque, que es otra de sus grandes películas, una comedia romántica magnífica con Jane Fonda, con la que también trabajó en varias películas. Un tío muy elegante, un tío muy guapo, con esas interpretaciones tranquilas. Además de Paul Newman, hay que hablar de las otras dos grandes parejas que tuvo en el cine, que serían Barbara Streisand, con la que trabajó, por ejemplo, en Tal como éramos, y Meryl Streep, con la que trabajó en la mítica Memorias de África, una de las grandes películas de su carrera.
Y quizás el director con el que más trabajó, el director más importante en su carrera, podría ser Sidney Pollack, ¿no? Con el que hizo nada más y nada menos que 6 películas, entre ellas Jeremiah Johnson, Tal como éramos, Havana, en fin, hizo muchísimas películas con Sidney Pollack, se entendía muy bien con él. Y finalmente Redford, ya hemos hablado del tipo de interpretación, de las parejas con las que trabajó, el gran tándem que formaba, ¿no? Con estas dos mujeres, Meryl Streep, Barbara Streisand y con Paul Newman por otro lado. Y ya su retirada, ¿no? Habría que hablar de su retirada, que sería en 2018, con la película The Old Man and the Gone, ¿no? Esa fue su última película como actor. Y, y es un tío que curiosamente nunca se retocó, nunca se hizo operaciones en la cara ni nada. Él se mantuvo fiel al paso del tiempo. Un tío que siempre había sido guapísimo. Pero mantuvo esa presencia, esa belleza, esa luz, ¿no? Que tenía con esa mirada, esa sonrisa. En fin, un magnífico actor al nivel de Paul Newman. Para mí, yo los emparento mucho a los dos. Y aquí mi pequeño homenaje, ¿no? Quería hablar un poquito de su carrera, de su manera de interpretar, en fin. Y ahora vamos con las películas, ¿no? Vamos con el turrón. Vamos a enseñar 8 películas de él. 8 películas. Tengo más, pero las tengo por ahí escondidas y no hay tiempo para buscarlas. Así que empezamos. Tenemos lo que tenemos y espero que os guste. La primera sería para mí una de sus mejores películas, una de mis favoritas por lo menos, sin duda. Sería un western, el mejor western que hizo. Me refiero a Las aventuras de Jeremiah Johnson, una obra maestra, película dirigida por Sidney Pollack, su director fetiche, ¿no? Un director con el que ya he dicho que trabajó hasta en 6 ocasiones. Esta es una de las mejores películas que hicieron juntos. Aquí el protagonismo recae completamente sobre Robert Redford, que hace una interpretación brutal, con un tratamiento del paisaje en la película impresionante, ¿no? El paisaje es otro personaje más, junto con Redford. Son los dos elementos que brillan en la película. La película es una gozada para la vista. Se rodó completamente en Utah y es una gozada, ¿no? Esos paisajes, esa belleza de la naturaleza. Aquí la naturaleza tiene un gran protagonismo, como lo tiene para Redford en su vida real. Es un personaje, el de Jeremiah Johnson, alejado de la civilización, está cansado de la civilización y desaparece para convertirse en un montañero, ¿no? Y se refugia en esas montañas, en ese paisaje inhóspito, ¿no? Donde va a tener que bregar con una serie de enemigos, ¿no? Con una serie de personajes indios con otra cultura y demás. Y es una película muy cruda, muy cruda, donde en un momento dado hay un giro dramático de guión impresionante, uno de los giros más brutales en una película del oeste. Y en fin, es una maravilla, ¿no? Es una película que se disfruta mucho, una película llena de silencio, es una película de ritmo pausado, no hay mucho diálogo. Y se va formando, hay una historia de amor muy bonita que se va formando y va a ocurrir algo ahí, en fin. Una película que os recomiendo mucho, un western bastante dramático, bastante duro e imprescindible, ¿no? Una de las mejores películas de la historia del cine y uno de mis westerns favoritos, sin duda. Vamos con la siguiente. La siguiente es quizá la mejor película que hizo Robert Redford. Probablemente se podría decir que es la mejor película, aunque tiene varias que podrían ser la mejor. Me refiero a El Golpe. El Golpe es mítico, ¿no? Es una de las grandes películas de la historia del cine, donde formó tándem con Paul Newman. No se sabe cuál de los dos está mejor, porque los dos están soberbios, son dos auténticos monstruos de la interpretación. Yo quizá pondría a Paul Newman un poquito por encima en esta película, pero Redford está soberbio, ¿no? Con esa juventud que tenía, esa belleza, esa luz, en fin. También está Robert Shaw, hay un triángulo ahí brutal. Y hay un guión impresionante, porque el guión es una de las grandes bazas de esta película, es uno de los mejores guiones de la historia del cine. Y es una película también sobre la venganza, es una película que tiene también un tono cómico que nos recuerda al cine mudo, dividida en esos capítulos con esa música, esa banda sonora, en fin.
es una película con un encanto especial que mezcla muchas cosas, ¿no? Mezcla thriller, mezcla drama, mezcla comedia. En fin, una maravilla. Tiene uno de los finales más sorprendentes de la historia del cine y yo os las recomiendo mucho. Aquí tenemos esta edición en horizontal. Vamos a enseñarla. Aquí tenemos a las dos grandes bestias, ¿no? Redford y Paul Newman. Y esta no podía faltar, ¿no? En este homenaje a Robert Redford, El Golpe. Vamos con la siguiente. La siguiente es una película que he comprado recientemente de él. Una película que yo la vi hace muchísimos años, pero siempre he tenido un buen recuerdo de ella. La recuerdo bastante bonita, bastante emotiva. Y me refiero a El Mejor, película dirigida por Barry Levinson. Es un director muy de melodrama, de drama, en fin. Y aquí con El Mejor, Redford hace el personaje protagonista, lógicamente, un bateador de béisbol con un pasado oscuro, una película sobre la juventud, sobre el pasado, el presente, las decisiones que se toman, lo diferente que es el presente a una edad ya avanzada con el paso del tiempo, en fin. Es una película hace mucho tiempo que no veo, la tengo bastante olvidada, pero la recomiendo mucho porque es una de esas películas que me emocionó, ¿no? Que te deja como un buen sabor de boca, ¿no? Un buen recuerdo. Así que nada, imprescindible. Yo creo que es una gran película de él, una de esas películas olvidadas de su filmografía. Y aquí la tenemos, ¿no? Vamos con otra película, creo yo, bastante olvidada de su filmografía. Otra de esas colaboraciones que hizo con Sidney Pollack. Una película que también vi hace mucho tiempo. Me refiero a Habana. Esta la tengo en DVD. Edición Divisa. Habana es un drama romántico, ¿no? Una película romántica. Una película de la que se dice que es una especie de Casablanca moderna, ¿no? De Casablanca contemporánea. Tiene algunos elementos que la hacen parecerse a Casablanca. Y poco más, ¿no? Tenemos a Redford ya aquí en su época, en una época ya más madura en su filmografía. Y otra de esas colaboraciones con Pollack, que no es tan destacada, como por ejemplo Memorias de África o Jeremiah Johnson, pero una película bastante interesante, ¿no? Hay críticos como Torres Dulce, Garci, que les gusta mucho, una película que la destacan bastante, ¿eh? Vamos con la siguiente. La siguiente es una película dirigida por Arthur Penn, una película que no tuvo mucho éxito en su época, tuvo bastantes malas críticas. Es una película además muy controvertida, fue muy complicada de hacer para Arthur Penn debido al productor, a Sam Spiegel, que era uno de estos productores muy poderosos en la industria. Había hecho El puente sobre el río Kwai, en fin, era un tío bastante poderoso y Arthur Penn pues vio que su trabajo estaba bastante dificultado por la mano de Sam Spiegel, no se llevaron bien. De hecho, Arthur Penn reniega mucho de esta película, pero sí yo creo que es una de las más interesantes de su filmografía, ¿no? Junto con La noche se mueve y junto con Bonnie and Clyde, yo creo que sería esa trilogía de oro de Arthur Penn. Aquí tenemos además, porque es La jauría humana, película mítica, ¿no? Tenemos además un plantel de actores impresionante. Robert Redford, Marlon Brando, Jane Fonda, en fin, es algo impresionante, algo irrepetible en la historia del cine. Redford hace de fugitivo, ¿no? Un preso fugitivo que se escapa de la cárcel y Marlon Brando pues quiere atraparlo, es el sheriff de la ciudad. Es un drama sureño de la época que se desarrolla en un pueblo de Texas, en un pequeño pueblo donde la moralidad, el tema de la moralidad se va a romper por completo, ¿no? Las tensiones entre los personajes se van a ir dilatando en la película hasta que todo explota al final. Es una película bastante violenta, tiene una violencia brutal y es muy interesante, ¿no? Muy interesante con la presencia de estos dos gigantes, Robert Redford y Marlon Brando. Y en fin, una película, eso, en la que los personajes de ese pueblo se van contaminando cada vez más de esa moralidad, ¿no? Y os la recomiendo mucho. Una película
bastante interesante. Aquí la tenéis. Y otra de esas películas bastante conocidas de Redford, ¿no? Vamos con otro de los westerns que hizo. Para mí no está a la altura de Jeremiah Johnson, pero es otro western muy destacable en su filmografía. Además, dirigido por el mismo director que del Golpe, que sería George Roy Hill. Me refiero a Dos hombres y un destino, la otra gran colaboración que hizo con Paul Newman. Un western bastante moderno, no es tan clásico como los típicos westerns de John Ford, Howard Hawks. Es un western mezclado con un tono de comedia, como también tenía un poquito El Golpe con este director. Y en fin, los dos están brutales. Newman y Redford nunca pueden estar mal en una película. Hacen la interpretación de esos dos bandidos que huyen de la justicia. Son unos proscritos que están fugados y los dos están enamorados de la misma mujer. En fin, hay una relación de amistad bastante peculiar en la película y tiene sus cosas interesantes, ¿eh? Yo las recomiendo mucho. Aquí tenéis el disquito por dentro con el gran Paul Newman. Y nada, Dos hombres y un destino. Vamos con la penúltima. La penúltima es otra de las grandes películas que hizo con Sidney Pollack. Sidney Pollack, que también fue director. Aparece, por ejemplo, en Ace Wide Shut, la última película de Kubrick, en esa sala de billar. No sé si os acordáis, pero Sidney Pollack era un gran actor también, aparte de magnífico director. Y aquí tenemos una película, una de esas maravillas que hizo con Barbara Streisand. Me refiero a Tal como éramos. En fin, una película muy bonita, un drama romántico muy emotivo, muy emocionante. Aquí se cumple esa máxima de que los polos opuestos se atraen. Son dos personajes completamente diferentes en ideología, carácter. Ella es más de izquierdas y él es un personaje más conservador. Entonces chocan, en cuanto a la política chocan en ideología. Y vamos a ir viendo ese enamoramiento de los dos, ese intento de vida, de matrimonio, para después asistir a esa ruptura inevitable. Porque sí está esa fuerte atracción en principio que provoca los polos opuestos, pero después la cosa se rompe, ¿no? Es una película es muy íntima, muy bonita, muy poética, como muchas de Sidney Pollack. Son también muy literarias, mucha importancia del diálogo, de la emoción, del drama, de los sentimientos, en fin. El final es una maravilla, donde vuelven a reencontrarse con ese reencuentro de esos personajes, donde vemos que en el fondo siguen siendo los mismos y se reafirman en esa situación. Se encuentran en la calle los dos, ella en una manifestación típica de izquierda y demás, y entonces se reafirma para el espectador que son dos personajes que nunca podrían estar juntos. En fin, una maravilla, ¿no? Ganó el Oscar la mejor canción de Why We Were, mejor banda sonora, en fin. Uno de esos romances, una de esas historias románticas inolvidables, ¿no? Tal como eran. Aquí os enseño el disco. Y vamos con la última. La última sería una de las películas más recientes de su filmografía, una de las películas últimas en su etapa de madurez, para mí de las más destacables, de las más interesantes, al igual que Paul Newman tenía Camino a la perdición con Tom Hanks, que era una de las más interesantes de su última etapa. Para mí esta de Redford es una de las mejores, de las últimas que hizo. Y me refiero a La última fortaleza, una película impresionante, dirigida por Rod Lowry, protagonizada por Redford y James Gandolfini. En fin, también está Mark Ruffalo. Es una película llena de secundarios totalmente interesantes. Es un drama carcelario, una película de cárceles, pero también es una película en la que hay sus escenas de acción potentes, muy potentes desde el punto de vista de la acción. En esa cárcel van a pasar muchas cosas. La película es un choque frontal entre dos personajes que piensan de manera diferente. Es una película sobre el liderazgo, sobre la responsabilidad que conlleva el liderazgo. El personaje de Redford es un preso, un ex general que es metido en la cárcel. Y Gandolfini es un comandante de estos con mano férrea
que va a ver cómo el personaje de Redford se gana completamente a todos los presos sin necesidad de violencia como hace él. Entonces el Gandolfini, la rabia que le tiene, el coraje que le tiene es que ve cómo Redford se convierte completamente en un líder en esa cárcel mientras que él pasa a un segundo plano. Hay un choque de caracteres ahí, hay un choque de personalidades. Es una gran película. Gandolfini está muy bien, Gandolfini está soberbio. Redford además habló muy bien de él. En una entrevista que le he podido ver habló muy bien de él. Dijo que el rodaje fue maravilloso con él, que era un tío que interpretaba genial. Y la película es muy emocionante, muy emotiva. Típica película de cárceles, con ese duelo interpretativo impresionante. Redford está soberbio, como siempre, contenido, ¿no? Ese tipo de interpretación contenida, donde él él no se altera mucho, pero transmite muchísimo, ¿no? Con muy poco transmite mucho, menos es más, siempre. Gran película, ¿eh? Una película muy estadounidense, muy patriótica del país, de los Estados Unidos. Y en fin, una película sobre la dignidad también, sobre la defensa de la dignidad, el liderazgo, la responsabilidad que tiene un buen liderazgo. En fin, una película sobre la amistad también, esa amistad que se crea entre los presos, esa comuna, ¿no? Esa comunidad que se crea entre ellos. En fin, una película maravillosa, ¿no? Yo creo que es muy buena esta película. Y nada, hasta aquí, amigos. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado con este recorrido un poco por la trayectoria y carrera de Redford, tanto como director como actor. Como director, no sé si he mencionado El río de la vida, que es una maravilla, y El hombre que susurraba a los caballos. En fin, Redford tiene unas películas maravillosas, muy emotivas. Y como actor, pues ya habéis visto, ¿no? Y nos he enseñado Memorias de África. Hay muchas que nos he enseñado de él. El Valle del Fugitivo, Los Tres Días del Cóndor, El Jinete Eléctrico, en fin. Hay muchas más, pero bueno, aquí tenéis una pequeña representación. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, amigos. Dale a like, compartir el vídeo, suscribiros. Y nada, nos vemos muy prontito aquí en Alecine. Hasta pronto, amigos, hasta pronto.